La desaparición de Titán, un sumergible de la empresa OceanGate Expedition que transportaba pasajeros para ver los restos del Titanic, volvió a poner en foco a las maldiciones que se supone rodearon el transatlántico más famoso del mundo, el Titanic. Existe una tonelada de misterios en torno a esta embarcación y aquí te contamos algunas de las incógnitas más impresionantes de esto. Rodeados de misterios y oscuros presagios, el naufragio más impactante de la historia estuvo desde siempre cercado por rumores e historias que parecían adelantar su dramático final, así como alimentar su leyenda. ¿Cuándo se hundió el Titanic? Según reportes, exactamente eran las 2:18 de la madrugada del 15 de abril de 1912. Había gritos y desesperación por todas partes. Cientos buscaban de manera angustiante escapar en botes en el frío océano. En ese momento, un ruido ensordecedor dominó la escena. El casco de la inmensa embarcación se había partido al medio tras haber chocado con un iceberg. 2 minutos después, la mole había desaparecido. El mayor barco de pasajeros del mundo se había hundido a unos 600 kilómetros de la costa de Terranova, Canadá. Esta misteriosa zona parece estar maldita, siendo el escenario de varias catástrofes, pero hablaremos de eso más adelante. Según contabilizaciones posteriores, solo 712 pasajeros lograron salvarse en aquella fría noche de abril. El transatlántico, que representaba el sueño cumplido de muchos, el representante del lujo de la época, se había convertido en una pesadilla, una de la que aún se habla y sigue generando incógnitas. A partir de ese momento, infinidad de mitos y leyendas surgieron alrededor del Titanic, y muchas hablan de las maldiciones que recayeron desde el comienzo de la construcción del barco que, según su diseñador, ni Dios podía hundir. Según algunos, esa blasfemia fue el inicio de su mal augurio y próximo desastre. ¿El Titanic, una construcción endemoniada? Propiedad de la compañía naviera White Star Line, el RMS Titanic comenzó a diseñarse y construirse en 1908 y finalizó en 1911. Meses después, a principios de 1912, todo el equipamiento interior estaba completo. Construirlo no fue nada fácil. Toda la operación llevó mucho más tiempo del esperado. Hubo peleas entre las empresas encargadas. Conseguir los fondos se complicó y las idas y vueltas solo generaron conflictos. El proyecto parecía condenado al fracaso, pero la determinación humana se empeñó en llevarlo a cabo y sabemos cómo terminó eso. Durante el proceso, 8 trabajadores de la constructora Harland & Wolff perdieron su vida. Si bien ese dato es el que se conoce, hay versiones que mencionan un número mucho mayor, algo que aún se sigue investigando al día de hoy. Estos son algunos de esos casos. Samuel Joseph Scott se fracturó el cráneo al caer de una escalera. Su colega John Kelly falleció al caer del barco 2 meses más tarde. William Clark, un perforador, falleció a causa de una neumonía después de una caída, mientras James Dobbin fue aplastado por la madera. Y Robert James Murphy también sufrió una caída accidental que le fracturó el cráneo, informó Daily Star en un artículo sobre el tema. Y mientras se desarrollaba este proceso que se demoró más de lo esperado, también hubo un gran incendio en la zona de las Carboneras. Otro mal augurio de lo que sería un destino fatal. Es una tapa de ataúd egipcia de madera y yeso pintada que alguna vez cubrió la momia de una mujer, posiblemente una sacerdotisa de Amon-Re. Actualmente se encuentra en el Museo Británico en Londres. Conocida como la momia de la mala suerte, aunque en realidad la momia no existe ya que solo es tapa de ataúd, la leyenda también afirma que la pieza arqueológica fue la causante del hundimiento del Titanic, pues se trata de una momia maldita. Según se dice, William T. Stead, que viajaba a bordo del transatlántico y que no sobrevivió al accidente, contó el relato sobre las maldiciones de la momia a los tripulantes y aseguró que ésta viajaba a bordo del embarque. Pero, ¿cuál es la historia de este objeto? Entre 1860 y 1870, Thomas Douglas Murray se lo compró a un grupo de ladrones de tumbas en Tebas, Egipto. El hombre y su equipo lo llevaron a Inglaterra, pero múltiples desgracias cayeron sobre el grupo. Parece algo salido de uno de los relatos más oscuros de Lovecraft.
Uno de los compañeros se perdió en el desierto y desapareció. Otro recibió un disparo accidental en un brazo y perdió la extremidad. Y cuando llegaron a Gran Bretaña, las situaciones extrañas continuaron. Una de estas personas contrajo una grave enfermedad que lo dejó postrado. Parece como si los hubiese azotado una maldición que desembocaría en la catástrofe del Titanic y luego en el sumergible Titán. De acuerdo a National Geographic, la pieza data de finales de la dinastía 21, y en la representación se puede ver que la figura tiene una peluca, un collar, y tiene las manos colocadas de un modo extraño a la altura del pecho y de forma horizontal con las palmas hacia afuera. Lo que tardó años en construirse, se hundió solo 3 horas después de chocar con un iceberg. Solo había botes salvavidas para la mitad de los pasajeros, lo que se sumó a la escala de la catástrofe. Y ese fue el comienzo de una historia rodeada de maldiciones que aún hasta hoy sigue impactando al mundo entero. El sumergible se dirigió a una de las zonas más peligrosas, dada su compleja geografía y complicaciones meteorológicas. En Terranova, la costa noreste de América del Norte, hay alrededor de 40.000 icebergs y está rodeada de aguas gélidas, factores que incidieron en miles de naufragios. La denominada maldición de Terranova comenzó en el siglo XVI cuando ocurrió el primer accidente. Un barco español, denominado el San Juan, cargaba 1.000 barriles de aceite de ballena y al intentar partir de la zona, fue sorprendido abruptamente por una fuerte tormenta. Después, chocó contra un iceberg y desapareció para siempre. Al menos es lo que se dice. Otras versiones apuntan a que el San Juan fue raptado por una suerte de barco espectral, como lo es el holandés volador según distintas leyendas. Sin embargo, el hecho más importante en la historia de la zona fue el hundimiento del Titanic en 1912. Poco menos de 3 horas después del impacto del Titanic, los 269 metros de eslora del barco más grande y lujoso de principios del siglo XX se hundieron. Inmediatamente, las aguas turbulentas de Terranova vieron desaparecer a los tripulantes para no volver a emerger jamás. Ahora nos referimos puntualmente al caso del sumergible Titán. Luego de que encontraran los primeros restos del Titán, los principales indicios sobre su desaparición se relacionan con una implosión. Un hecho extraño, pero no está aislado en la historia. La teoría se desprende de los dichos del explorador estadounidense Michael Harris, quien realizó 8 expediciones a los restos del Titanic y aseguró que a 3.200 metros de profundidad, la presión del agua sobre el sumergible es de 420 kilómetros por cada centímetro cuadrado del casco. En este sentido, una pequeña grieta en el casco sería suficiente para generar una implosión, cuyo origen se da a través de un objeto que colapsa o se contrae hacia su propio centro bajo acción de fuerzas externas o internas. Durante la tarde de este jueves, la compañía dueña del submarino Titán emitió un comunicado donde confirma el deceso de las 5 personas a bordo, siendo las víctimas más recientes de la llamada maldición del Titanic. Estos hombres eran verdaderos exploradores que compartían un espíritu distintivo de aventura y una profunda pasión por explorar y proteger los océanos del mundo. Nuestros corazones están con estas 5 almas y cada miembro de sus familias durante este trágico momento. Lamentamos la pérdida de vidas y la alegría que trajeron a todos los que conocían, cerró el comunicado. En este mismo orden de ideas, tenemos el caso del psíquico y medium inglés Craig Hamilton Parker, quien aseguró que efectivamente existe una maldición que rodea el naufragio del Titanic. En una conversación con el Daily Star, Hamilton Parker, también conocido como el profeta de la perdición, dijo que el Titanic es un barco legendario con una historia trágica que, irónicamente, sigue cautivando la mente de muchos. Como acabamos de ver, la historia del Titanic sí está manchada de desgracias. Las confesiones de Hamilton Parker se dieron a conocer tras la búsqueda del submarino desaparecido que emprendió un viaje al Titanic con 5 pasajeros. El psíquico explicó algunos de los hechos que, supuestamente, podrían reforzar la teoría de que la embarcación que partió en 1912 estaba en realidad maldita. Según Hamilton Parker, cuando el Titanic partió llevaba consigo una momia real egipcia que podría haber maldecido al barco. Lo más impactante es que hay historias de personas que antes de abordar el barco, vendieron o regalaron sus boletos porque tenían miedo de que se hundiera. Algunas personas soñaron un día antes que el barco se hundiría, dijo Hamilton Parker, y acotó:
Desde el principio, el Titanic ha traído muchas tragedias. Por si fuera poco, el también colaborador del portal Sykes dijo que la producción cinematográfica del director estadounidense James Cameron, titulada Titanic, sufrió de varias inclemencias durante su rodaje e incluso algunos de los actores padecieron tragedias personales después de su estreno. ¿Quién sabe? Parece que el Titanic y todo su concepto, así como el submarino Titanic, cualquier persona que intenta averiguar algo respecto a esto, están condenados a la maldición. Cuéntanos en los comentarios, ¿crees en la maldición del Titanic? Recuerda seguirnos y reaccionar al video para ayudarnos a crecer. Esto es Grandes Semblanzas, tu canal de confianza. Hoy nos despedimos, pero nos veremos mañana con un nuevo video.